Buenas noches, mi querido y amados hermanos. Pláceme saludarle a todos en el nombre del Señor en estas primeras horas del sábado, día del Señor. Que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Que su gracia los llene, que su gracia los cubra. Que puedan tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que Cristo esté con todos ustedes, mi querido y amados hermanos. Un saludo y un abrazo especial reciban ustedes de su amigo y hermano, el pastor Isaías Franco. Teníamos unos días que no transmitíamos, sin embargo, quiero compartir con ustedes en esta hora algunos consejos de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarlos, por favor, para que me acompañen y cantemos juntos un himno del himnario adventista, titulado Ser semejante a Jesús. Así que les invito para que, si pueden buscar sus Biblias, sus himnarios, pueden buscar sus himnarios y cantar conmigo este himno, Ser semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Amén. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Quiero invitarlo para que ustedes me acompañen en una oración en este momento. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Bondadoso, eterno y cariñoso Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio de poder alabarte. Que tu Santo Espíritu bendiga a cada una de las personas que escucharán este mensaje. Que tu Espíritu los toque y puedan, oh Dios, ser renovados por tu Santo Espíritu. Al dialogar con los hermanos, con los amigos, con los que se conectan a través de las redes sociales con la Iglesia Shalom, te pido, Dios, que nos des tu paz, que nos des sabiduría, que al abrir tu palabra, que ella nos use a nosotros y no nosotros a ella.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querido y amados hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes para que me acompañen en el libro de Número capítulo 16, versículo 1 en adelante. Números capítulo 16, versículo 1 en adelante. Abran sus Biblias y vamos a iniciar un diálogo de meditación entre nosotros. Relata Moisés, quien fue el escritor del libro de los Números, dice así: Coré era un levita de la familia de Kehat, y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abirán, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas, que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, dice el versículo 4, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Muy interesante este capítulo 16 del libro de los Números, un libro que pertenece al Pentateuco, escrito por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fueron libros escritos por Moisés, y el libro de Job. El libro de los Números nos relata algo sumamente interesante en una lucha por la jefatura. Escúchese bien: jefatura. Liderazgo y jefatura son 2 cosas muy distintas. A veces, al que se pone como jefe es líder también. Pero a veces solo es un jefe. Y a veces hay personas que tienen el liderazgo, tienen el arrastre, tienen las cualidades para ser, pero no se le pone. Yo quiero que hagamos una diferencia entre lo que es el liderazgo del mundo, de las personas mundanas, y el liderazgo como lo ve Dios y de acuerdo al liderazgo cristiano, de aquellos que le sirven a Dios. Los adventistas del séptimo día creemos en un liderazgo bíblico, de cómo Dios presenta que se debe dirigir la iglesia, cómo Dios presenta que se debe dirigir su pueblo. Saúl fue el primer rey de Israel, puesto por Dios a través de Samuel. Saúl tenía problema de estima. Él se consideraba de baja estima. No se consideraba capaz para dirigir.
Esto tiene ventaja y desventaja, porque por lo general las personas con baja estima se atribuyen éxitos que no le pertenecen. Es como cuando a alguien se le pone las manos en los hombros, diciéndole yo te apoyo. El que tiene problema de estima propia, él mismo se pone la mano en los hombros. Él dice yo te apoyo. Y por eso él considera que atribuyéndose los éxitos ajenos, él se sentirá mejor. Es lo mismo con una persona mal administrada en el aspecto financiero. Una persona mal administrada en el aspecto financiero, desde que le llega un dinero a las manos, él busca darse un goce, darse una alegría, porque él dice yo me lo merezco, yo trabajo mucho, la vida es para disfrutarla, etcétera, etcétera. Pero ese no es el enfoque, simplemente un ejemplo. El liderazgo cristiano es diferente. La óptica que yo tengo en lo personal es que el líder cristiano ni nace ni se hace. Es Dios quien hace al líder cristiano. Es Dios quien lo hace. ¿Por qué razón? Porque son muchas las personas que no tienen las cualidades a la vista humana para ocupar tal o cual cargo. Pero Dios ha decidido que esa persona ocupe ese cargo. Y de una forma u otra Dios se manifiesta. Dios elige tanto a personas capacitadas a la vista humana como también a las que no son tan capacitadas a la vista humana. Porque lo que Dios quiere es que el ser humano se crea siervo y se someta a servidumbre. ¿A la servidumbre de quién? A la servidumbre a Dios y a sus semejantes. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el líder cristiano no nace ni se hace, Dios lo hace. Es Dios quien hace al líder cristiano. Por lo tanto, muchos a veces son nombrados para ocupar cargos en la iglesia por su habilidad. Hay personas que son sumamente habilidosos. Tienen grandes cualidades, grandes dotes, etc. O a algunas personas se le pone a dirigir por su antigüedad. O sea, son muy mayores en eso y se considera que al ser mayores pueden desempeñar ese cargo. La Biblia también nos habla de eso, que no se deben poner neófitos a dirigir la obra de Dios. A otros son puestos por algún título que tienen. En uno de los libros más interesantes que habla del ministerio, en una colección ministerial, hace algunos años leí una historia de un niño que llegó muy contento a su casa y feliz. Y le dijo, mami, mami. Y la mamá le dice, dime, ¿qué te pasó, Carlito? Ah, mami, que me pusieron de presidente en mi curso. Y la mamá se sorprende, le dice, ah, te pusieron de presidente, qué bien, qué bueno. Y entonces él pasó a explicarle a su mamá por qué lo habían puesto de presidente en el curso. Entonces, él le dijo, bueno, estaban buscando a uno que supiera escribir para ponerlo de secretario. Como yo no sé escribir, no me pusieron de secretario. Estaban buscando a uno para que supiera contar bien. Como yo no sé contar bien, no me pusieron de tesorero. Y andaban buscando a uno para que ocupara un puesto. Y como no había otro, me pusieron a mí de presidente. Realmente, en el liderazgo cristiano, las cosas se hacen muy diferentes. Pero nadie debe gloriarse. La mayoría de las escuelas de liderazgo hablan de cosas que realmente están opuestas a lo que es el liderazgo cristiano. Están opuestas. Muchos dicen que el líder es aquel que logra que los demás hagan el trabajo que a él le corresponde hacer. A mí me ha tocado liderar
no solamente dentro de la iglesia adventista del séptimo día. También me ha tocado liderar a personas que no son cristianas. Y he observado las acciones de las personas no cristianas. Pero también he observado las acciones de los cristianos y de los que se llaman cristianos, entre comillas. Porque solo son cristianos aquellos que se ajustan a los métodos de Cristo y hacen como Cristo hizo. Hay personas, aún que se llaman cristianos, que ponen a los demás a hacer el trabajo que a ellos les corresponde realizar. Y después se roban todo el crédito y dicen que fueron ellos quienes hicieron ese trabajo. Y no reconocen lo que los demás han hecho. Y ese tipo de persona se llama líder, crean resentimiento hacia sus dirigidos. Porque a la corta o a la larga serán abandonados. O aún peor, serán odiados en silencio por aquel que se siente por debajo de. Y en cualquier oportunidad que tenga para vengarse, se va a vengar. Imagínense que se utilicen esos métodos dentro de la iglesia, que es el pueblo de Dios. No se deben utilizar estos métodos. Ese es un concepto popular muy atractivo, hacer que los demás hagan el trabajo que a mí me corresponde. Ahora, el enfoque bíblico de liderazgo cristiano es diferente. Bíblicamente hablando, existe un solo modelo de liderazgo que aprender. Es el liderazgo de Cristo. El liderazgo de Cristo es el líder siervo. El líder siervo que está dispuesto a servirle a los demás. Y esta clase de liderazgo se aprende teniendo como maestro a Cristo y como libro de texto la Biblia. Mucho se está hablando en estos últimos tiempos acerca del líder siervo. Nosotros debemos vivir para servir. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que yo te invito para que tú seas una persona que esté dispuesto a dar tu vida en rescate por otras personas. Esto es un conversatorio que lo haremos por unos 4 viernes acerca de lo que es el liderazgo cristiano y cómo debe ser. Ahora, vámonos. Por lo general, los mundanos definen el liderazgo desde un enfoque materialista y humanista. El materialismo es un sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. El materialismo también aparece otra definición, que es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o las propiedades. El líder del mundo ve a las personas como un número, como alguien de quien aprovecharse, como alguien que lo hará ganar dinero. Y cuando ya no sirve, que ha gastado, le ha succionado toda la energía, lo abandona y lo deja a su suerte. El liderazgo cristiano no es así. El líder cristiano debe ser una persona que cuando se acerca del otro lo debe dejar mejor de como lo encontró. Debe dejarlo más feliz. Debe dejarlo más cerca de Dios. Debe convertirlo en mejor persona. Es como cuando usted se casa, se enamora de alguien y llega a amar a esa persona. Cada acción de usted debe contribuir a que esa persona sea mejor. El líder cristiano ama a las personas con las que se relaciona en su liderazgo. Es así.
el concepto humanista del liderazgo. El humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Entonces, ¿qué puedo yo decirle a ustedes concerniente a este aspecto? Nosotros, los cristianos y los adventistas del séptimo día, sabemos que el único que le da el verdadero sentido y propósito a la vida es Cristo. Es Cristo Jesús el que le da sentido y propósito a la vida. En el aspecto de responsabilidad, hay en acciones que el ser humano debe responsabilizarse de sí mismo, pero hay en otros que no. Si nosotros como seres humanos nos hiciéramos responsables de nuestro pecado, estaríamos perdidos. No tendríamos esperanza, porque no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios, a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien obra en nosotros el querer hacer su santa y divina voluntad. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede hacernos nuevas personas, puede hacernos nueva creación y darle sentido a nuestra vida. El derecho de darle sentido a nuestra vida, realmente, nuestro derecho inicia donde terminan nuestros deberes. Y nuestro principal deber es honrar a nuestro Creador, porque no somos objeto de la circunstancia, ni estamos aquí por la circunstancia, sino que Dios nos creó, Dios nos sostiene y Dios se responsabiliza de nosotros. Volvamos a Coré y este tipo de liderazgo marrullero, este tipo de liderazgo simulador, este tipo de liderazgo que te apuñala por la espalda, este tipo de liderazgo que mientras tú crees y estás confiado de esa persona, él te está serruchando el palo para que te caiga. Quiero leer un texto, un párrafo basado en el libro Patriarcas y Profetas de la escritora norteamericana Ellen G. White, que los adventistas consideramos que era una sierva de Dios, una mujer dirigida por Dios y una profeta especial para un pueblo especial. Voy a leer textual. Escuche. Por algún tiempo, esta obra se llevó adelante secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento hubo adquirido suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente acusó a Moisés y a Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. ¿Por qué Coré, Datán y Avirán y Om consideraban que ellos tenían derecho a compartir esta autoridad? Bueno, ellos, dice el texto bíblico, que los tres amigos de Coré eran de la tribu de Rubén. Ahora, Coré era de la tribu de Leví. ¿Quién era Rubén? Rubén fue el primogénito de Israel, hijo de Lea, de su primera esposa. Ustedes recuerdan que Israel o Jacob trabajó 7 años por su esposa, a la que amaba, Raquel, pero fue engañado por su suegro y le dio a Lea
Cuando él descubrió, ya era muy tarde, ya era su esposa, ya el acto se había consumado, había estado con ella. Entonces su suegro le dijo: te voy a dar a la más joven también, trabájame 7 años más. Y trabajó 7 años más por la más joven. Pero de Lea nació Rubén. Rubén, que era el primogénito de nacimiento, no era así en el aspecto espiritual. Después que murió Raquel, por acciones de sus hermanos, de los hermanos de Rubén, que mataron a varias personas en Siquem, a los siquemitas, los mataron después de hacer que se circuncidaran, fueron con una espada y mataron a los hombres de esta ciudad. Jacob, Israel, tuvo que salir huyendo de aquel lugar, y su esposa amada Raquel murió con el parto de Benjamín, que ella le quiso poner Benoni, hijo de mi dolor, pero su padre le puso Benjamín. En ese mismo tiempo, Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre Israel. Él había mancillado la honra de su padre al cometer incesto con una de sus concubinas, Bilha, la sierva de Raquel. Entonces, Raquel era la esposa amada de Jacob. Rubén cometió este pecado después de que Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Por lo tanto, allí dio una demostración de que no podía liderar a las tribus que iban a nacer de allí, o que no podían ser el primogénito, tener la preeminencia espiritual. Datán, Abirán y On eran de la tribu de Rubén, y ellos consideraban que como eran descendientes del primogénito, ellos eran lo que debían liderar al pueblo hacia la tierra prometida, que no debían ser los descendientes de Leví, en este caso Moisés y Aarón. Moisés, vamos a decir, era como el caudillo, el que Dios había puesto para que los dirigiera. Era el que dirigía la parte civil, y Aarón el que dirigía la parte espiritual. Entonces, vayan a ver qué amigos se había buscado Coré. Las personas marrulleras siempre andan buscando personas que tengan descontento, que tengan algo por lo cual quejarse. En este caso, Coré encontró a Datán, a Abirán y a On, de esta tribu de Rubén, que estaban cerca de él. Habló con ellos y a escondida de Moisés empezó a socavar. En mi país natal, República Dominicana, decimos como la candela en el basurero, que empieza a quemar por debajo. Y así empezó Coré a conquistar personas, y el texto nos dice que se unieron a él 250 ancianos, respetados por todo el pueblo. Respetados por todo el pueblo. Y entonces, cuando ocurrió esto, cuando él ve que se unen a él esta multitud, entonces él sale al frente y se coloca a la cabeza. Se coloca a la cabeza. Si usted investiga, fue el mismo método que utilizó Lucifer en el cielo cuando se convirtió en Satanás. Pensando que ocultaba sus intenciones hacia Dios, porque el pecado idiotiza al ser humano, idiotiza a toda criatura inteligente creada por Dios que lo practique. Eso hace el pecado, idiotiza. Y Lucifer, Satanás,
empezó a conquistar y a sembrar el descontento entre los ángeles. Y cuando él consideró que ya tenía una gran multitud que lo seguía, la tercera parte, entonces encabezó. Y dice la Biblia que se armó una batalla tan grande en el cielo que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y no fue hallado más lugar para ellos, fueron lanzados fuera. El mismo método utilizado por Coré. O sea, Satanás instruye a las personas que no quieren ajustarse, aún así dice Jehová. Toda persona que no quiere ajustarse a la palabra de Dios puede estar seguro que a la corta o a la larga, al no ajustarse a la palabra de Dios, Satanás llenará su mente con sus ideas y con su palabra. Lo convertirá en sus instrumentos para hacerle guerra a Dios, hacer guerra a la causa de Dios, estorbar la obra de Dios y, si le fuera posible, paralizar la obra de Dios. En el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, nosotros podemos ver eso. Y después, en otra ocasión, estaremos hablando un poco de eso. Entonces, ninguno de estos querían que Moisés fuera su jefe. Ninguno quería que Moisés fuera jefe de ellos. Ahora, cuando nosotros revisamos desde el nacimiento de Moisés hasta esta época que Moisés ya tiene unos 100 años, aproximadamente o más, Moisés no había elegido esa vida. Moisés no había elegido el ser jefe. El apóstol nos dice, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que el que anhela obispado buena cosa desea. Y entonces pasa a presentar un sinnúmero de normas y reglas a las que un obispo, un pastor, un ministro un dirigente de la iglesia debe ajustarse. Ahora bien, Moisés no eligió ni anduvo buscando ser jefe de nadie. No, él defendió cuando estaba en Egipto, siendo el presunto heredero al trono egipcio. Él vio que estaban maltratando a uno de sus congéneres y posiblemente intentando defenderlo terminó matando a un egipcio. Tiempo más tarde encontró a 2 israelitas que estaban riñendo y peleando entre ellos y le dijo: ¿por qué pelean entre ustedes? Eso no está bien, eso no está correcto. Y entonces uno de ellos, yo digo, el que tenía mayor problema, el más violento, el más impío, le dijo: ¿qué es lo que tú vienes a estar? ¿Quién te ha puesto como juez? ¿Quién eres tú? ¿Me quieres matar como mataste al egipcio? Moisés entendió que esto ya había llegado a oído del faraón y salió huyendo. 40 años en el desierto, detrás de las ovejas, y entonces desde una zarza Jehová lo llama y lo comisiona para ser un instrumento de él e ir a Egipto para él liberar a su pueblo a través de Moisés. Moisés fue un instrumento que Dios utilizó para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y después lo manda hacia el desierto, guiando al pueblo con una vara en las manos, símbolo de autoridad de Dios, la autoridad que Dios le había dado. Una gran multitud salió de Egipto, y dentro de esta multitud iba una clase mixta, que habían creído, otros por seguir el espectáculo, porque era un espectáculo grandioso, aproximadamente 1 millón de personas salir caminando, cruzar el mar en seco, fruto del poder de Dios, etcétera, comer pan del cielo, etcétera, etcétera. Esto era sumamente interesante. Pero esta clase mixta que salió, y muchos individuos que estaban acostumbrados a su esclavitud en Egipto, que no querían salir,
y andaban buscando mil y otra forma por volver hacia Egipto, llevar al pueblo de vuelta a Egipto. Entre estos estaba Coré, que quería ser jefe. Quería ser jefe. Número 12:3 nos dice que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Que era manso, era un hombre manso y humilde. Moisés, esto lo aprendió en el desierto, allí con ovejas, detrás de las ovejas. Dios le enseñó a ser manso. Dios le enseñó a seguir los pasos de él. Por lo tanto, una de las cualidades que debe tener un líder cristiano es ser manso. Debe ser manso. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Él anda buscando eso en nosotros. Pero eso no se obtiene leyendo libros seculares. No digo que no te aporte algo. Eso no se obtiene leyendo las 48 leyes del poder. Eso no se obtiene leyendo a Nicolás Maquiavelo. No, eso se obtiene estudiando la palabra de Dios de rodilla, sometiéndose a Dios y buscando servir a los demás y no servirse de los demás. Eso se obtiene de esta forma. Mayor gozo hay en dar que en recibir. Eso dijo Jesús. Y Él es nuestro ejemplo. Porque Él les dijo a sus discípulos, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, mi querido y amados hermanos, Moisés podemos decir que era un tipo de Cristo, sí. Porque dicen de él que era el hombre más manso de la tierra. Que no había un hombre tan manso como él. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Jesús podía decir eso de él mismo. Y noten ustedes cómo a este hombre tan manso, que no había un hombre más manso que Moisés, Coré, Datán, Abirán y On, y 250 más, lo acusaron. Lo acusaron de ser todo lo opuesto a lo que Dios creía de Moisés. Todo lo opuesto a lo que las personas realmente dirigidas por Dios creían de Moisés. Ahora bien, Coré tenía seguidores. Usted lo puede observar. Tenía a Datán, a Abirán, a On y a 250 consejeros del pueblo que eran respetados. Imagínese usted, multiplique usted 250, que cada uno de estos influyera sobre 10 personas más. Era una gran multitud que después, otro viernes, veremos hasta qué punto ascendió y qué ocurrió con esta rebelión. A veces usted dice, y algunos han dicho, y yo creo que sí, que todas las personas son líderes, porque todos tienen seguidores de una forma u otra. En este siglo XXI, con los avances tecnológicos, se habla mucho de los influencers. Las redes sociales están llenas de personas que lamentablemente, con todo el respeto que me merecen, pero mientras más disparates hablan, más seguidores tienen. Usted observa los programas de respeto, programas de ciencia, de avance, tienen 2 o 3 seguidores. Es así. Es lamentable, pero así está nuestro mundo. Por lo tanto, siempre los impiores, desde que entró el pecado, los impiores han existido y existirán hasta que existe el mundo como lo vemos. Personas simples que se dejan arrastrar por los demás sin un análisis, sin pensar. Es penoso que las personas que Dios les ha dado la cabeza que aloja el cerebro para pensar, lo que menos hagan en este siglo XXI sea pensar, analizar el porqué de las cosas. Por lo tanto, todo el mundo tiene seguidores.
Uno más, otro menos, pero todos tienen seguidores. Por lo tanto, si liderazgo es aquel que tiene seguidores tras sí, usted en el liderazgo cristiano no debe creer que porque usted tenga personas que lo sigan, Dios lo aprueba a usted. No, porque usted tenga personas que lo sigan, esto no indica que usted tiene la aprobación de Dios. El texto nos dice claramente que a ellos se le unieron 250 jefes. Eran consejeros. El que elige consejero, eligió el consejo. Note usted que los canchanchanes, ese término se usa mucho en mi país, República Dominicana, los canchanchanes de Coré eran Datán, Abiram y On. Esos eran los canchanchanes de él. Si usted elige a un consejero y este consejero no está conectado de Dios, las fuentes que este consejero utiliza no son fuentes fiables. Mi querido, usted estará tomando veneno de una fuente y al final su accionar será hacia un derrotero. Estos consejeros eran malos consejeros. Dice que eran muy respetados por todos, Por lo tanto, si estos decían, vámonos todos hacia Egipto, la gente escuchaba. Vamos a matar a Moisés, la gente escuchaba. Y estos individuos dijeron, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Me gusta mucho esta versión porque dicen, ya estamos hartos. En mi país hay algunos que dicen harto. Ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Ustedes se estaban refiriendo a Moisés y Aarón. Moisés, el jefe civil, caudillo, y Aarón, el jefe espiritual, el guía espiritual. Ellos le dijeron a estos, nosotros estamos hartos de que ustedes se consideren se crean los jefes de nosotros. Nosotros no queremos que ustedes sean nuestros jefes. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado también. Aún como cristiano adventista del séptimo día, como pastor, me ha pasado que hay personas con las que yo no estoy de acuerdo que estén de jefe hacia mí. Sin embargo, aunque no esté de acuerdo, me ajusto porque hay normas que la Biblia me presenta, hay reglas que la palabra de Dios me presenta concerniente al liderazgo cristiano. Trabajo con esas personas en armonía. Y aunque le parezca a usted increíble, aunque no esté de acuerdo con ellos, no con lo que hagan, porque a veces es la persona, sea como hace las cosas, ¿verdad? Como la hace, porque yo digo, yo la haría de tal forma. Es con lo que no estoy de acuerdo, no con que la persona me caiga mal en sí, sino que no estoy de acuerdo cómo lo hace, pero el resultado de lo que hace es correcto. No tengo ningún problema, porque si el resultado de lo que hace es correcto y está de acuerdo con la palabra de Dios y Dios fue quien lo puso allí, yo tengo que estar y tengo que obedecer y tengo que someterme al liderazgo. Debo vivir para servir. Hay personas que abandonan las iglesias, hay otros que justifican y dicen, yo abandoné la fe porque esas personas ahí hacen tal o cual cosa. No. El que está conectado de Cristo por el poder del Espíritu Santo no abandona la fe. No importa que le vengan problemas, que le vengan dificultades, como dijo el apóstol Pablo, y todos me abandonaron, solo Hermógenes está conmigo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice el apóstol Pablo. Para todo estoy aprendido. Y estaba en la cárcel el apóstol.
al estar conectado de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, somos más que vencedores. Pero los seguidores de Coré dijeron: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Y le dicen: Dios está con todo el pueblo. O sea, Dios está con todo el pueblo. Cualquiera del pueblo puede ser el jefe. Cualquiera del pueblo puede dirigir. ¿Y saben qué? No estoy de acuerdo con eso. Que cualquiera del pueblo puede ser el jefe. Que cualquiera del pueblo puede dirigir. Como tampoco estoy de acuerdo con que cualquier persona puede ser pastor. Y usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Eso no es axiomático para mí. Pero no todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo puede dirigir. Porque cuando un ciego guía a otro ciego, terminan los dos en un hoyo. No todo el mundo puede ser un líder cristiano. No todo el mundo puede ser un pastor. ¿Es así? No. Y a todos nos ha elegido para servirle. Realmente, Dios a todos nos ha elegido para que le sirvamos. Pero nos ha elegido para que le sirvamos en diferentes esferas de servicio. En la Biblia nos presentan los diferentes dones espirituales que Dios le dio. A algunos maestros, a otros pastores, a otros apóstoles, a otros el don de profecía, a otros el don de lenguas, etcétera, etcétera. Y ahora en el siglo XXI, el Espíritu Santo, estoy seguro que a alguno le dará el don de la tecnología. Ustedes dirán: ¿cómo? Sí. Porque no solamente el Espíritu Santo no se limita solo a los dones que se presentan en la Biblia. El Espíritu Santo no está limitado. Él es Dios, es todopoderoso. Y Él da los dones de acuerdo al tiempo y a las necesidades de la iglesia, su iglesia, la cual Él dirige como general y la dirigirá por siempre y para que tenga éxito. Y entonces ellos le dicen, hay tres cosas que ellos le dicen. Número uno, Dios está con todos nosotros. Dios está con el pueblo. Número dos, y a todos nos ha elegido para servirle. Sí, Dios nos ha elegido a todos para servirle en diferentes esferas. Y número tres, ¿por qué quieren hacerlo todo? O sea, ellos acusaban a Moisés y a Aarón de que ellos querían hacerlo todo. Que ellos querían hacerlo todo. Al principio, vamos a decir que Moisés se estaba explotando y estaba haciéndolo casi todo. Podemos decir que sí. Pero su suegro Jetro le dijo que dividiera la autoridad, o en sí, más que la autoridad, que dividiera la responsabilidad. Hay personas, líderes, que no quieren dividir la responsabilidad porque piensan que al dividir responsabilidades, al delegar responsabilidades sobre los demás, están delegando poder y están delegando autoridad. Realmente es así. Porque el poder influir sobre los demás, eso genera autoridad. Ustedes notan que hoy hay mucho influencer. Gente que andan haciendo disparates por las redes sociales y causan una influencia sobre las personas que lo ven. Es así. Si ese influencer que usted sigue no tiene nada en la cabeza, así mismo terminará usted, sin nada en la cabeza. Porque ese individuo se convierte en el ídolo de muchos. Y terminan vistiendo como él, hablando como él, actuando como él. Es así. Noten ustedes a qué tipo de personas siguen los jóvenes de edad escolar, desde sus inicios hasta universitario. Y de acuerdo a los mentores que tengan, así serán ellos, ni más ni menos. Escuché de una joven que decía por un programa de televisión que ella no cambiaba su cuenta de Instagram por una carrera universitaria. Razones, su cuenta de Instagram le deja más dinero y más recursos
que graduarse como médico. Y realmente es así. Vivimos en un mundo muy desigual, donde un individuo por darle palo a una pelota de béisbol recibe 250, 300 billones de dólares, mientras que un científico que se pasa noches enteras en un hospital salvando vida recibe 3 centavos. En este mundo nos ha tocado vivir. Por lo tanto, la influencia en el liderazgo es de suma importancia. Moisés aparentemente al principio quería hacerlo todo, pero recibió un consejo y delegó funciones de acuerdo a las habilidades que las personas tenían para que hicieran cosas. Es así. Por lo tanto, la acusación no estaba correcta al decir, ustedes lo quieren hacer todo. Lo que los coreístas decían es, por lo menos si ustedes son los jefes espirituales, denle la jefatura civil a otro. Ahora bien, ni Moisés ni Aarón estaban allí porque ellos se habían arrobado esto, sino porque Dios los había guiado. Dios los había elegido para esta función. Mire, mi querido, en mi tiempo de vida, con casi 40 años, no tengo los 40 todavía, casi 40 años, he ocupado diferentes funciones de liderazgo. Recuerdo allá en Baní, República Dominicana, que llegaron a ir senadores a mi casa a ofrecerme que trabajara para ellos. Y tajantemente rechacé esas funciones. Le dije, no me interesa. No hago proselitismo político. No me interesa eso. Hay algunos cristianos que hacen proselitismo político. Siempre y cuando no sea en el día del Señor, siempre y cuando no violen los principios de Dios, pueden hacerlo. Es así. Sin embargo, si les va a dañar y los va a apartar de Dios, no lo hagan. Si van a utilizar las mismas armas que utilizan los hijos de las tinieblas, entonces ustedes dejarán de ser hijos de la luz y se convertirán en hijos de las tinieblas. Si ustedes se ponen a utilizar el mismo lenguaje que utilizan los mundanos, los inconversos, entonces ya usted es otro inconverso más. Usted no es cristiano. Usted no está conectado de Dios. Es así. Porque si usted utiliza las mismas armas que utilizan los impíos, entonces usted no está conectado de Dios. Si usted es un cristiano adventista del séptimo día y está en el gobierno porque usted hizo política para eso y el gobierno lo pone a cobrar sin usted hacer ningún trabajo, tiene que revisarse. Porque un hijo de Dios no debería recibir botellas. Debería cobrar por el trabajo que realiza. Porque si usted cobra por una botella y no realiza el trabajo que debe realizar, usted es igual que los inconversos. Usted es igual que aquellos que no le sirven a Dios. Entonces usted se ha olvidado de Dios. Moisés, la vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible que estar trabajando con estas personas deseosos de cargo, deseosos de jefatura. Coré, Datán, Abirán y On habían estado despellejando vivo a Moisés a sus espaldas, sembrando odios en el pueblo. Una persona que esté conectada de Dios no vive sembrando odios e intrigas en otras personas. Sí, porque si usted es una fuente que está conectado de Cristo, no puede usted hacer eso. Como cristiano no puede usted hacer eso. Moisés pasó por una situación sumamente difícil porque estos hombres se levantaron queriendo ser jefes sin que Dios los llamara para esta función. Recuerda, sintetizando, todos nosotros los que le servimos a Dios y también los que no le sirven a Dios tienen cualidades,
para ser líderes. Sí, tienen cualidades para ser líderes, todos. Ahora, hay diferentes funciones en ese liderazgo. Hay diferentes funciones. A veces se da el caso dentro de la iglesia, he podido observar eso, que personas que Dios no les ha dado el don del canto, ellos ostentan y quieren cantar. Así de sencillo. ¿Es malo cantar? No, no es malo cantar. Por lo menos yo canto y me gusta cantar. Y las personas me dicen que encanto cuando canto. Sí, eso me han dicho muchas personas. Pero hay personas que cantan y no encantan, sino que desencantan a los demás. Los demás entran en desencanto de escucharlo. Pero ellos quieren cantar, a la buena o a la mala. Es penoso y doloroso eso, porque causa dificultades en el liderazgo. Porque cuando tú ocupas un lugar que no debes ocupar, el lugar que tú debes ocupar queda vacante. Y entonces estás ocupando un lugar que no debes ocupar, lo que estarás es estorbando el crecimiento de la iglesia, estorbando tu propio crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios dice en la parábola de los talentos, Jesús, que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. A cada uno, cuando volvió el dador, le preguntó por lo que le había dado. Al que le dio 1 no le preguntó por 5, no, le preguntó por el 1 que le dio. Al que le dio 2, le preguntó por los 2 que le dio. Y al que le dio 5, lo que se quería era que fueran fieles, que reprodujeran los talentos, los dones que se le habían dado. Cuando usamos el talento, el don que Dios nos ha dado, lo perfeccionamos y entonces Dios, el Espíritu Santo, nos capacita para darnos otro más. Ahí está la multiplicación. Pero cuando tú no usas los dones que Dios te ha dado, entonces lamentablemente estás estorbando el crecimiento de la obra de Dios. En otro aspecto, si Dios no te ha elegido para estar ahí, no debes estar. Porque a la corta o a la larga, más que ser un instrumento de Dios, te convertirás en un instrumento opuesto a Dios. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Por lo tanto, si no eres un instrumento de Dios, a la corta o a la larga no quedarás sin ser un instrumento, pero te convertirás en un instrumento del enemigo de Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros hemos sido llamados para edificar el reino de Dios. Es para eso que hemos sido llamados. Conviértete tú en un instrumento de Dios, en una persona que edifique su reino, que ocupas el lugar que Dios quiere que tú ocupes, que estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Ahora tienes que conocer la voz de Dios, así como lo conocieron aquellos hombres y mujeres de la antigüedad. Hoy tú puedes conocer la voz de Dios. Al preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A no actuar por emoción, sino por fe. A no actuar por lo que digan los demás. A no utilizar los métodos del mundo, porque los métodos del mundo no caben dentro del reino de Dios. El apóstol Juan dijo, porque las cosas del mundo, los deseos de la carne, todas esas cosas pasarán, pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Quiero invitarte para que concluyamos con un himno. Con el mismo himno que iniciamos, quiero que concluyamos ser semejantes a Jesús. Del Himnario Adventista, himno 280, ser semejante a Jesús.
Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Escribe allí en el chat: quiero ser más semejante a Jesús. Y no te olvides de compartir con tus amigos por las redes sociales este mensaje si ha sido de bendición para ti. Te invito para que concluyamos con una oración. Bondadoso, eterno y cariñoso Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, te pido que perdones nuestras faltas. Somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos e intercede allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo por nosotros. Señor, bendice a las personas que se han conectado y permite, oh Dios, que tu mensaje de amor, de reconciliación pueda llegar a sus corazones. Que a los que somos cristianos nos ayude a ser líderes llenos del Espíritu Santo, guiados por Cristo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Un feliz y bendecido sábado. Una feliz noche.